Salve María, el podcast católico en español de los Heraldos del Evangelio. Muy estimados amigos que nos acompañan una semana más en nuestro programa, sean bienvenidos a Salve María con los Heraldos del Evangelio, el podcast católico en español que preparamos para ustedes con tantísimo cariño desde los estudios del Salvador, pero hoy un episodio más desde los Estados Unidos. Estamos aquí en la ciudad de Santa Fe, en Nuevo México, haciendo esta misión, este documental. Y bueno, no queríamos desaprovechar la oportunidad de grabar algunos programas también con el Padre Jonás, que van a ser de gran bien, de gran crecimiento espiritual para todos ustedes. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema que suele despertar curiosidad, suele despertar a veces miedo, a veces confusión, y que son los famosos pecados que no tienen perdón de Dios, según las palabras del propio nuestro Señor Jesucristo. Entonces mucha gente dice, Padre, ¿cuáles son esos pecados? ¿Será que yo ya cometí un pecado de eso y no tengo perdón de Dios? Si no tengo perdón de Dios, estoy condenado. Calma, porque hoy vamos a hablar de eso. Son los famosos pecados contra el Espíritu Santo. Y para eso, bueno, no lo había saludado al Padre Jonás. Salve María, Padre Jonás, bienvenido. Salve María, bienvenido aquí también. Le agradezco pues, por su tiempo para que, por favor, nos pueda explicar con mucha calma, hablando despacio, lentamente, para que la gente... No, porque la gente siempre pone, el Padre habla muy rápido, habla muy bueno, pero habla muy rápido. Ay, Dios mío. Entonces, Padre, vamos con calma. Perdóneme, es el problema del Espíritu Santo. Nosotros vamos a tratar de tocar este tema con mucha calma porque es importante que lo entendamos. Entonces, quizás hacemos primero una pequeña introducción, ¿no? Y después ya vamos mencionando cada uno de estos pecados y los vamos explicando. Sí. Pues, Padre, vamos a hablar, primero que todo, ¿qué significa cuando Jesús, nuestro Señor Jesucristo, habla de un pecado que no tiene perdón de Dios? O sea, nuestro Señor es Dios también. Y es infinitamente misericordioso, es la misericordia por excelencia. Entonces, ¿cómo así que no tiene perdón de Dios? Sí, hay que entender que cuando la persona dice no tiene perdón, no es porque Dios no nos vaya a perdonar, sino porque nosotros, como seres libres, no queremos el perdón de Dios. Ahí está la importancia. Hay que entender eso de otra manera. No es una cosa positiva, sino es negativa, es al contrario, es al revés. Vale. Yo no quiero ser perdonado. Entonces, ese pecado, si la persona de manera consciente y voluntaria no quiere ser perdonado, es un pecado que clama contra el Espíritu Santo. Claro. Y es lo delicado. Y Dios como que se cierra, porque también, recordemos, somos libres para poder elegir o no elegir. Entonces, si Dios es como que, digamos, el infierno, y le dijimos al demonio, no, tú puedes salir del infierno, estás encadenado en el infierno, pero tranquilo, Dios al final va a hacer, como es omnipotente, va a hacer todo lo posible para que tú salgas finalmente del infierno y vayas para el cielo, y con eso vuelvas atrás y reconozcas que estás cerrado. No, porque yo no quiero salir del infierno. O sea, ahí está. Si el demonio tuviese la posibilidad de irse al cielo, él diría no. Yo no quiero, y por eso está ahí en el infierno, está condenado. Pero eso puede pasar con cada uno de nosotros. Tenemos libre albedrío, tenemos libertad para elegir. Y ahí están los pecados del Espíritu Santo. Libre albedrío, entendamos bien, que no es la libertad. Libertinaje. No es la libertad para practicar el mal, es una libertad para practicar el bien, que justamente practicando el mal, pues no es que Dios inmediatamente nos castigue y nos manda un rayo, sino que... Ahí está. En fin, es muchas veces la persona ir contra nuestra libertad. Eso mismo. Es la libertad, el libertinaje, y el problema es que la persona niega esa libertad que Dios le ha dado para elegir lo que está bien, lo que está mal, para elegir finalmente lo que está mal, y con eso cae en pecado. Por eso hay que entenderlo bien en ese punto de sentido, porque Dios es misericordioso hasta el extremo. Aparte, es teológico. Dios es incapaz de ayudar a una persona que pide ayuda a Dios, que pide su misericordia. Es incapaz de no ayudar. Perdón, de no ayudarlo. Es incapaz de no ayudar a una persona que está pidiendo su misericordia. O sea, alguien que pide perdón por sus pecados, Dios va a decir, no, a ti no te perdono porque no me da la gana. Claro, no, es incapaz. Axiológicamente, teológicamente hablando, él no puede hacer eso. Vale. Porque es su criatura, es su creación. Y cuando la persona está pidiendo ayuda a su creador, él le va a ayudar. Por eso es muy importante que entendamos la misericordia. No hay que abusar de ella, pero que tenemos que saber utilizarla y que entenderla, que nuestro Jesucristo es la misericordia por excelencia y que es insondable. Eso tiene que quedar claro para todo el mundo. O sea que usted me recuerda algo muy bonito que decía nuestro fundador, Monseñor Juan, que la única oración que Dios está obligado, es una forma de decir, ¿no? Sí. Que está obligado a atender, es la oración del pecador que le pide a él ayuda para cambiar. Porque es una oración que él no puede no atender, porque el mayor interesado, podríamos decirlo, que es él, digamos, ¿no? de
de que un pecador salga de su estado de pecado y cambie. Tal cual. Interesante. Padre, otra pregunta así como introducción. ¿Por qué este tipo de pecados se dice que están relacionados o que son una ofensa directa contra el Espíritu Santo, contra la tercera persona de la Santísima Trinidad y no contra Dios Padre ni contra Dios Hijo? Porque claro, el Espíritu Santo es el que engloba todo, es la pericoresis trinitaria. Entonces al englobar todos, tú estás pecando contra todos ellos. Entonces algo muy fuerte, no solamente es contra el Padre, el Hijo, no, estás pecando contra todo lo que serían las tres personas de la Santísima Trinidad. La pericoresis trinitaria es justamente esa redistribución de gracias que se da entre todos ellos. Cuando yo niego la misericordia y niego que no quiero saber nada, no estás pecando contra uno, estás pecando contra todos. Vale. Lo cual es algo mucho más serio. Por eso son pecados muy importantes y además en este mundo que vivimos, que lo que queremos es, siempre se habla de la libertad, ¿no? De la libertad de yo quiero ser libre y no tener ningún tipo de ataduras, ni siquiera con Dios. Sobre todo no quiero tener ataduras con Dios. La persona piensa que cuando va a la iglesia, cuando somos católicos, cuando rezamos, es porque nos han mermado nuestra libertad. Y es todo lo contrario. Claro. Estamos siendo libres para poder escoger las cosas buenas y malas. Y Dios nos está dando las herramientas para poder librarnos de cosas malas. Ya. Pero hay mucha gente que dice eso, entonces con eso tú dejas de rezar, dejas de acercarte a Dios y estás cometiendo un pecado que te puede englobar a todos, un pecado muy serio. Padre, y antes de entrar ya a mencionar cada pecado, entonces, ¿podríamos decir que estos son pecados concretos en sí o son más actitudes de corazón del pecador? Están las dos. Están las dos. Evidentemente, todo pecado es de una actitud primero que lleva a eso, pero luego tú llegas a pecados concretos, ¿vale? Pero evidentemente es una actitud de alma. Claro, sobre todo es esa actitud de no querer ser perdonado por Dios. Es una actitud pésima del corazón. Pero porque no me interesa, o sea, yo no estoy pensando en eso, además no tengo el menor interés en que Dios me perdone. Entonces, evidentemente eso genera blasfemia, eso genera un rechazo, eso no genera que yo soy una persona totalmente orgullosa, genera una serie de procesos, pero obviamente es una actitud de alma, es una predisposición del alma negativa, ¿no? Vale, perfecto. Entonces, si le parece, yo voy a ir mencionando lo que nos enseña el Catecismo, Santo Tomás, sobre estos pecados. Lo voy mencionando cada uno de ellos y usted lo va explicando, lo va analizando, a lo mejor si tiene algún ejemplo, alguna cosa que podamos... Son muy prácticos y todo el mundo lo va a entender. Todos nosotros lo hemos visto constantemente. ¿Cuántas veces, inclusive nosotros, cuántas veces hemos sido impertinentes con Dios y no hemos cometido ese tipo de pecados? Vale, perfecto. Entonces, antes de que se desesperen y eso, sí hay perdón, o sea, hay perdón de Dios para quien de verdad se arrepiente. Hay personas, por favor es bueno decirlo esto, que hay personas que me llegan y dicen, he cometido un pecado contra el Espíritu Santo porque hice tal cosa y tal otra. Dice, no, tranquila, por favor, no se trata de eso, es otra cosa, no tiene nada que ver los pecados. O sea, se extrapolan y piensan que han cometido el pecado más serio, los pecados contra el Espíritu Santo. Y que ya están condenados. Y no tienen perdón de Dios. Y dicen, no, nada que ver. Además, cuando vienen a confesarse por esos pecados, tranquila, porque eso es lo mejor que puedes hacer, que es pedir perdón por eso. Entonces, con eso no es un pecado contra el Espíritu Santo. Tranquilo, que la misericordia se te aplica de manera absoluta y completa. Vale. Entonces, perfecto, Padre. El primero que nos propone aquí, bueno, el catecismo y las enseñanzas de la doctrina católica, es la desesperación de la salvación. ¿Qué es eso? Desesperación de la salvación. Cuando yo entiendo que yo necesito salvarme por amar a nuestro Señor Jesucristo. O sea, yo tengo que tener una especie de dependencia de Él. Entonces, cuando la persona tiene esa desesperación, como esa actitud de revolta contra su Creador, está cometiendo un pecado contra el Espíritu Santo. Yo no quiero en ningún momento tener ningún tipo de actitud que sea reverente para nuestro Jesucristo, para Dios, Yo lo que quiero es, ¿por qué yo tengo que salvarme? Yo no quiero salvarme, yo no quiero saber nada de lo que es la salvación. Yo soy una persona que está por encima de ese tipo de cosas. Pecado justamente de los ángeles caídos de Lucifer. O sea, yo no sigo el plano divino, yo sigo un plano que tengo que estar al margen. Desesperación de la salvación. También no se podría entender, pregunto, como que justamente una persona, lo que le pasó a Judas, por ejemplo, él cometió un pecado y él dijo, uy, no, mi pecado es tan grande que ni siquiera Dios lo puede perdonar, entonces yo ya estoy condenado. También, es la consecuencia también de eso. Vale. Cuando la persona comete un pecado y la persona dice, bueno, esto ya no tiene más remedio, y la persona entra en una especie de declive desesperatorio en el cual no quiere saber nada, pero tampoco no busca el perdón. Diferencia entre de Judas y San Pedro. Sí. Los dos cometieron un pecado grave, o sea, los dos abandonaron a Jesucristo, solo que Judas fue mucho más serio y luego no pidió perdón. San Pedro abandonó, lo negó, pero después pidió perdón. Se arrepintió, lloró amargamente. Y uno puede decir, pero el pecado es el mismo. Sí, solo que realmente la actitud fue mucho más bonita. Sí. Eso no nos ha pasado a nosotros muchas veces. Cometemos un pecado y decimos, esto ya se acabó. No tengo solución. Entonces me alejo de la iglesia, me alejo de los sacramentos, me alejo de Dios porque yo no tengo que ser. Además, esa actitud de por qué yo tengo que estar salvado ya, se acabó. Todo conmigo, con Dios, ha terminado. ¿Se acuerda?
También este ejemplo que dábamos, señor Juan, que era muy, muy interesante, que él se imaginaba la escena de Judas si él hubiese ido a confesarse, ¿no? Con San Pedro. Entonces llegaba, mire, yo quería confesarme. Y San Pedro lo atendía en confesión. Y Judas venía desesperado. Mire, traicioné al maestro. Traicioné al maestro. Traicioné al maestro. Y San Pedro le pregunta, ¿cuántas veces? No, una vez. Bueno, tranquilo, yo lo traicioné 3. Yo lo mío fue peor aún. Lo mío fue peor, exactamente. ¿Algo más? O sea, claro, desde que uno tenga de verdad arrepentimiento, no existe un pecado tan grave que Dios no tenga la capacidad de perdonar. Estaríamos negando la divinidad de Dios, justamente. Como que somos más grandes nosotros que Dios. O sea, nuestro pecado es mayor que el propio Dios. O sea, es algo absurdo. Sí, pero ocurre mucho hoy en día. La gente se desespera mucho. Hay muchas personas que cometen un pecado, a veces grave o no grave, pero la persona entra en una especie de desesperación y piensa que Dios nunca lo va a atender, piensa que Dios nunca le va a salvar, y con eso entra en otro torbellino que es peor aún. Claro, eso también es completamente alimentado por el demonio, ¿no? Sí. Esa desesperación, esa frustración. El desánimo, la falta de confianza. El demonio lo hace de una manera, ya tú no tienes salvación. ¿Cuántas veces la persona cometió un pecado y escucha una voz diciendo, aléjate de la iglesia porque Dios te va a rechazar? Además, tú no tienes salvación, se acabó, tú estás muerto, o sea, ya se acabó, tu vida sobrenatural ha acabado. Y la persona se mete mucho más en pecados, mucho más desesperación. Y después de pasados muchos años, hay mucha gente que dice, yo me alejé de la iglesia porque vi que eso no tenía, o sea, que había cometido una falta sumamente grave. Y cuando me volví a acercar a la iglesia, a los sacramentos y recibí la confesión, sentí una paz, una tranquilidad, y me di cuenta de que eso había sido una actitud negativa y que había sido algo insuflado por el demonio, que no era real. Así que mucho cuidado con eso porque todos tenemos salvación y todos tenemos perdón de Dios. Entonces hay que acudir rápidamente. Entonces, claro, primero entonces, resumiendo, cuidado con la desesperación de la salvación. Pensar que no tenemos solución, que ya estamos condenados y que ya no hay nada que hacer y que mejor ya casi que el demonio se lo lleve ya a uno porque no hay nada que hacer. Cuidado con eso, cuidado con eso. Desde que usted tenga un segundo, un minuto de vida, usted tiene tiempo para pedir perdón, para arrepentirse y para cambiar. Que no hay pecados, por grandes que sean, que Dios no pueda perdonar. Vale, perfecto, Padre. Vamos con el segundo. Presunción de salvarse sin hacer ningún mérito. Como que yo siento, no, yo ya, Dios me creó, problema de Él, entonces yo ya me voy para el cielo porque pues, Dios me creó y estoy por encima del bien y del mal. Exactamente. Entonces, eso es la típica actitud de orgullo, diciendo, mira, yo no he hecho nada mal a nadie, yo soy una buena persona, y luego además me da lo mismo. La moral, los mandamientos, mi actitud de vida, que yo haga, que yo no haga, no tiene importancia. A mí lo que me importa es que yo finalmente voy... Claro, pero ¿sabe que es muy común eso que pasa con los jóvenes hoy en día? Hace poco había una noticia ridícula de creo que era una chica, un chico que quería demandar a su papá y a su mamá porque lo habían traído al mundo sin su consentimiento. Sí. Entonces, como lo habían traído al mundo sin su consentimiento, ellos estaban obligados a mantenerlo económicamente hasta que se muriera. Podríamos adaptarlo eso como que a la vida espiritual con Dios. Dios, tú me creaste sin que me preguntaras, entonces usted me va a salvar, yo me voy a ir al cielo porque usted es culpa suya en todo caso, todo lo que yo esté aquí y que yo haga lo que haga es culpa suya, porque usted me creó sin preguntarme. La criatura que se revuelta con su creador. Es un acto de orgullo. Y además es el acto de orgullo. Vemos que todo eso se justifica de manera, se ve claramente cuando es Lucifer realmente, el acto de que cuando tiene todo el proceso y le indica cómo va a ser la creación, él se revolta contra todo eso y él no quiere obedecer, además no quiere saber nada de ese plano divino, ¿no? Cuando nosotros no queremos saber nada de ese plano divino, estamos cometiendo un pecado contra el Espíritu Santo. Vale, perfecto. Entonces, primero, desesperación de la salvación. Segundo, presunción de salvarse sin méritos. Yo no tengo que hacer ningún esfuerzo para salvarme porque es problema de Dios y yo estoy al margen. Yo estoy al margen del bien y del mal y seguro que me voy a salvar ya. En este caso incluso estás diciendo que te vas a salvar porque estás creyendo en Dios. Pero la persona como es que ni le interesa. Vale, perfecto. Tercero, impedir o rechazar una verdad conocida. ¿Eso a qué se refiere, Padre? Cuando la iglesia, cuando te indican claramente lo que tienes que saber y tú lo sabes además, sabes que es real, pero yo lo niego de manera fehaciente, a mí no me interesa, yo quiero negarlo, porque yo sé que al negarlo, toda mi vida, toda mi estructura moral desaparece. Entonces yo no quiero saber, pero hay gente que, por ejemplo, no ha tenido formación católica, que incluso ha tenido bastante mediocre o nunca ha tenido una formación, digamos, sólida, ¿no?
Pero hay personas que la han tenido Sí. y aún así lo niegan, no quieren tenerlo. Dicen, yo mira, nací católico, me formé en un colegio católico, mi familia era católica, pero a mí no me interesa lo más mínimo. Tú estás negando una verdad que te han indicado. Incluso tú tienes pruebas claramente de que haciendo las cosas bien hechas te va a favorecer, vas a estar mejor, espiritualmente va a ser una cosa que va a ser mucho más positiva. Aún así, yo lo niego de manera clara. Cualquier verdad objetiva que yo la niego, como que, ¿entiendes? Las cosas son así, esto es blanco, es negro, 2 y 2 son más 4, ¿entiendes? La persona está cometiendo un pecado contra el Espíritu Santo, porque ya no es un problema de ignorancia, es un problema de revolta, de que yo no me interesa y no quiero aceptar algo. Padre, podríamos decir, no sé, usted me corregirá, una persona que, como usted bien dice, conoce la doctrina católica, fue bautizada, llega un momento en su vida en que la persona dice, no, yo soy ateo. O hoy en día, claro, hoy en día decir que soy ateo es decir que soy burro. Entonces hay mucha gente que dice, no, yo soy agnóstico. Yo dudo si Dios existe o no, tengo mis dudas, puede ser que sí, puede ser que no. Claro, en el fondo es una situación muy cómoda para la persona que dice eso porque moralmente la exime de un montón de obligaciones. Entonces, una persona que en el fondo fue bien formada y sabe que... Y de manera consciente y voluntaria. Claro, y por comodidad dice, no, yo soy o ateo o agnóstico, podría ser un pecado también contra una verdad conocida. Sí, además tuviste toda la formación. No estamos hablando de una persona que no la tuvo. Claro. Porque sería no es un aborigen en Australia que lo pobre hombre no tuvo ni idea de lo que pasó. Tenemos claro eso clarísimamente, que una persona que no tuvo esa formación no sería un pecado contra el Espíritu Santo, es de ignorancia. Aquí no, la persona tuvo toda la formación. Inclusive tuvo ejemplos característicos, tuvo una familia católica. Sí, ¿Cuántas y veces? familia católica no que le inculcó, porque la persona puede escudarse y decir, no, es que mi familia me impuso la religión católica, pero yo no quería saber nada. No, estamos hablando de una familia que realmente con amor, con cariño, que tuvo una formación católica, que le llevó a misa, pero no de una manera obligada, sino con todo tipo de consolaciones, y la persona entendió que esa era la verdad. Inclusive recibió gracias profundas, y después de eso las niega, no quiere saber nada y se quiere alejar. Yo por comodismo, pero sobre todo porque no me interesa tener nada que ver con Dios. Eso es un pecado grave. Claro. Porque claro, yo al tener algo que ver con Dios, me exige cumplir los mandamientos, me exige alejarme de las tentaciones, me exige, en fin, negarme a algunos placeres que son ilícitos. Claro. Entonces, no quiero saber nada y quiero una vida al margen. Pero tú lo sabes que son malos. Claro. Yo sé que son malos, pero me da lo mismo. También cuántas personas que a veces tienen la oportunidad, porque es una bendición, ser formados en colegios católicos, y a veces colegios con muy buena formación, también llegan a una edad y dicen, no, yo no creo en nada, ya la cuota de religión de mi vida ya la dejé en el colegio. No quiero saber nada más. Ya he rezado tantos rosarios desde que era pequeñito que ya no quiero saber nada. Eso lo he oído muchas veces. Terrible. Grave también. Tener mucho cuidado con eso. Cuarto, y uno de los más feos y terribles, envidia de la gracia fraterna. De las cosas más. O sea, entristecerse porque otros reciben dones, especialmente dones espirituales. Me acuerdo usted, hace poco le escuché un sermón que contó un caso que ocurrió en Lourdes. Me parece que viene mucho a colación, padre, si lo puede contar así. Reducidamente. Sí, en Lourdes se dan muchos milagros. Y hay un milagro que a mí me dejó muy impactado de una peregrinación que fueron desde España, y que en esa peregrinación había muchas personas que estaban enfermas, y una señora también le pidió a Nuestra Señora, por favor, porque ella le curara esa enfermedad. Una enfermedad gravísima. Una era terminal y la otra era, si no era terminal, estaba al borde de la terminal. No me acuerdo bien los detalles, pero eran cosas muy serias. Y en determinado momento en esa peregrinación, una de las personas en las piscinas se curó milagrosamente y hubo un griterío. Dice, ella después comentó que sintió una especie de calor así impactante cuando ella se metió en las piscinas, porque lo hacen de una manera muy bonita, te tapan, no sé cuánto, y te metes en la piscina. Y cuando estaba en el agua, ella vio una imagen de la Virgen y de repente sintió un calor muy intenso, y cuando salió estaba curada. No recuerdo bien los detalles porque es una explicación técnica de todo el milagro, de cómo fue. Y es uno de los milagros además comprobados. El Santuario de Lourdes, por más que no todos son certificados, más o menos hay unos 30 milagros todos los años en Lourdes, de milagros que la Iglesia reconoce, que la ciencia sabe que eso es imposible. Una vez que se curó, pues evidentemente hubo gritos, entusiasmo, la gente empezó a cantar, alegría, y esa mujer después empezó a pasear por todo el lugar y todo el mundo quería conocerla, lógico. Cuéntame, ¿qué viste? ¿Qué tal? Todo el mundo quería, incluso dio una pequeña charla, tal. En la misma peregrinación, esto lo comenta escrito la otra, la que voy a comentar ahora. Había otra persona que estaba enferma, que había ido en la misma peregrinación y que estaba desesperada por poder curarse. Y que cuando vio que la otra se había curado y empezó a oír los gritos tal, ella también se bañó, pero no se curó. Y siguió enferma exactamente igual. Y sintió una envidia profunda, pero profunda, de por qué tú te has curado y yo no.
¿quién eres tú para curarte? ¿Qué tienes tú? ¿Acaso tú has rezado más que yo? Yo soy católica, también voy a misa, he formado mi católica, he hecho una familia, he hecho lo mejor posible. ¿Por qué tú te has curado y yo no? Y ella comenta que en determinado momento esta señora que se había curado, la que se le había producido el milagro, pasaba por delante de todo el mundo y cuando pasó delante de esta señora, dice que a ella le faltó poco, le faltó poquísimo para saltar y morderle de odio, la yugular de odio que tenía. Dice, ¿por qué tú te has curado y yo no? Dice, pero gracias a Dios no lo hizo, pasó de largo, no la miró, no le tuvo un saludo así tal, muy frío y se lió. Y la otra señora siguió saludando a las demás personas y se acabó. Y ella pasó toda la noche después de ese día, que fue muy traumático. Soto dice que el mayor trauma que tuvo fue cuando la vio directamente y pudo saludarla y tocarla. Pero imagínese usted, perdón padre que la interrumpa, qué terrible que usted acaba de presenciar un milagro en sus narices y su actitud es la peor actitud que puede haber, es usted sentir odio y sentir rabia. ¿Y por qué tú sí? Porque yo no. Usted recibió un milagro y yo no. Hay que ser egoísta en la vida. Yo puedo sentir pena, puedo diciendo, yo también quería curarme, o sea, por Dios, pero bueno, pero la alegría, decir, Dios mío, cómo Dios es grande y ha curado a esta persona, qué fenomenal, qué alegría, qué entusiasmo. Hay que ser malo, de verdad, ¿no? Claro, pero esa señora con ese pecado dice que estuvo toda la noche rezando dice que en la gruta, en silencio, y empezó a llorar, dice que pasó toda la noche llorando, hasta que realmente ya notó una voz interior de Nuestra Señora que le consolaba y le decía, tranquila, te has dado cuenta que ahora yo te voy a curar de eso, justamente que es la mayor curación que yo puedo hacer a ti es curarte de esa envidia de la gracia fraterna. Dice que al día siguiente estaba nueva, consolada, sintió una paz. Parece que poco tiempo después murió, porque la enfermedad continuó y al final murió. Pero dejó claro que ella se había curado de la mayor enfermedad que puede arraigarse en cualquier persona de nosotros, que es justamente envidia de la gracia fraterna. O sea, Nuestra Señora le curó de su enfermedad espiritual, que era más grave que la enfermedad física que ella tenía. La mayor parte de las gracias y las enfermedades que tenemos son espirituales, mucho más que físicas. Físicas tenemos y algunas curan y otras no. Pero las mayores, las más terribles, las que nos podemos llevar al infierno de una manera terrible, son las espirituales. Y una de esas es esa, envidia de la gracia fraterna. Cuando yo veo a alguien que recibe una gracia, yo tengo que alegrarme y dar y alabanzas a Dios de por qué cosas maravillosas Dios es capaz de hacer eso y mucho más. Y si no me lo ha dado a mí, esa persona es porque Dios tiene un designio especial con ella, una predilección por ella. Lo importante es el amor a Dios, no es porque yo esté. Pero eso es mucho más común de lo que parece, ¿eh? Vale, clarísimo. Cuidado no confundir personas, que hay personas que lo dicen. Entonces, yo cada vez que tengo envidia de fulanita o de menganita porque tiene una familia maravillosa o porque tiene un buen trabajo y yo no lo tengo, ya con eso cometí un pecado contra el Espíritu Santo. No, no se trata de eso. Simplemente hay que tener mucho cuidado, hay una diferencia en envidia, pero sobre todo envidia de la gracia fraterna, de cosas bendiciones de Dios especiales y sobrenaturales. Yo tengo envidia y no por esa persona, yo no le deseo mal a esa persona, dice, ¿por qué Dios te lo ha dado a ti y no me lo ha dado a mí? En el fondo es un ataque a Dios porque yo no soy el centro. Exactamente. Y no me has puesto a mí, me has puesto a ella. Que vamos a hablar aquí, ya lo hemos dicho en otros programas. O sea, la envidia es el pecado más estúpido que existe, porque la persona lo único que hace es entristecerse y amargarse por ver el bien que hay en los otros. Usted no está ganando nada, porque con los otros pecados hay una especie de gaudio, un gozo momentáneo que después trae una frustración horrible, pero hay un tiempito mínimo que sea como que de una cierta falsa alegría. Sí. La envidia no. La envidia es el único pecado que solo trae amargura y tristeza. Y corroe el corazón. Entonces es el pecado más tonto que la persona puede practicar y puede caer. Bueno, padre, vamos con el quinto. Ya estamos terminando. Obstinación en el pecado. Perseverar voluntariamente en una vida de pecado rechazando la gracia y el arrepentimiento. O sea, una persona que comete un pecado y... Es la consecuencia profunda de finalmente los pecados del Espíritu Santo. Te dan la oportunidad de pedir perdón. Te dan la oportunidad de pedir perdón a Dios, a los hombres, a quien sea. No quiero, no me da la gana. Yo me afianzo en mi negatividad y no quiero pedir perdón a nadie. Eso es un pecado contra el Espíritu Santo. Es algo muy serio. Pero te están diciendo no porque no te están enfrentando entre la espada y la pared, o pides perdón o tal cosa. No. Dios está abierto a la misericordia. Tienes la oportunidad de abrir las puertas, de salir de todo ese mundo de pecado, de salir de tu obstinación. Hazlo, vamos a hacerlo. No quiero hacerlo, aquí no me interesa. A mí lo que me interesa es yo estar en mis 13 y no soy yo de ninguna manera. ¿Sabe qué es muy interesante? Es la forma didáctica como Dios nos enseña. En el Calvario con el buen ladrón y el mal ladrón, ¿no? O sea, usted ve que el mal ladrón fue exactamente eso. Él tuvo la oportunidad al final de su vida de poder arrepentirse y se hubiera ido al cielo con el buen ladrón también. Es increíble. Que el otro también, los dos habían sido unos delincuentes, unos ladrones. El otro
le pidió a Dios perdón, le pidió misericordia, que lo llevara al cielo, que lo llevara al paraíso. Dios en su infinita misericordia lo perdonó, vio que estaba arrepentido completamente, lo canonizó en vida, primer santo. El otro, que podría haber sido el segundo o el primero, se obstina en su pecado, no quiere saber, reclama de Dios, le exige que lo saque de esa situación. Terminó probablemente en un lugar donde nadie quiere terminar. Nadie lo sabe, ojalá se haya salvado, Sí, tal pero sería, es muy nadie quiere probable que desear no. ese tipo de cosas, pero digamos, la muerte de él no fue precisamente buena, ¿no? Si le llaman el mal ladrón es por algo. Sí, Digamos, también. no sé, por decir esas Entonces, cosas. nada de obstinarse en los pecados y procurar cuanto antes ese arrepentimiento, ese perdón de Y Dios. si alguien te acerca y te incluso te está ayudando para salir de esa obstinación, si te está dando la mano, es que la persona que te está queriendo sacar de un agujero y tú no quieres recibir la mano, yo quiero seguir en ese agujero. Sí. Hay que saber recibirla, es muy importante eso. Y quizá este viene a colación ahorita también, que es el sexto y el último, que es la impenitencia final. Volviendo al tema del mal ladrón también. Sí, llega el último momento de su vida. La persona, me ha tocado muchos casos, da pena decirlo, pero muchas personas que cuando están en el momento de su muerte no quieren saber nada de Dios. Y no les interesa y además no quieren confesarse, pero tú dices, mira, te va a ayudar, no quieres poner tu vida en orden con Dios. Hay que intentar recordar que nosotros no, como sacerdotes no estamos queriendo imponer un sacramento o exigiros, si no te condenas, porque claro, sería una actitud que la persona puede rechazarla, puede decir, mira, eso no es Dios, yo no quiero saber nada de ese tipo de cosas. No, todo lo contrario. Somos una actitud positiva de, vamos, hombre, ¿quién de nosotros no ha cometido ninguna falta? En el momento de mi muerte, por favor, estamos aquí para ayudarte, para que incluso pides perdón. Y la mayoría de las personas pues abren su corazón y se confiesan. Yo siempre lo digo, si algún día estamos enfermos, lo primero un sacerdote para poder ayudar a mi alma, ¿entiendes? En dificultar, es algo sumamente importante. Y la persona en ese momento, no me interesa, no quiero saber nada. Sí. Inclusive sacerdotes que han ido, yo he conocido familiares que han pedido un sacerdote y le han animado, mira, va a venir un sacerdote, te voy a ayudar. No quiero saber nada, ni de Dios, ni del sacerdote, ni de la iglesia, no me interesa para nada. Y mueren como un ateo, como un pagano, cuando tienen todas las posibilidades, todas las facilidades para poder atender una confesión, ser atendidos en confesión, y la persona no quiere. Y mueren como paganos de una manera siniestra. O sea, me da mucha pena y ojalá tal sería aquí. ¿No? Entonces, ¿están condenados? No lo sé, no soy yo quien va a condenarlos. Ojalá se salven, ojalá estén en el cielo, eso no depende de nosotros, no podemos jugar a ser dioses. Pero es muy importante esa impenitencia final de que la persona no quiere, en el último momento de su vida, sobre todo en el momento de su muerte, que está a punto y no quiere ser absuelta ni quiere saber nada con Dios. A mí se me ponen los pelos de punta. Sí, es incomprensible, ¿no? Sí. Incomprensible Pero las hay, así, pero las hay, ¿eh? Hay mucha gente, aunque parezca contrario de lo que uno piensa, pueda pensar, hay muchas personas que pasan esos puntos. Entonces, tener mucho cuidado con eso. Creo que nos damos cuenta que son pecados muy extremos, ¿eh? Sí. Hay que ser, por así decirlo, muy malo. Por eso son pecados que no es la misericordia de Dios. La persona ha pasado muchos umbrales de maldad, muchos umbrales de odio contra Dios, muchos umbrales de deseo de acabar con su vida. O sea, ha pasado por muchas fases muy complicadas. Entonces, no tener ningún miedo de que hay muchos pecados del Espíritu Santo yo no los he cometido. Una persona que quiere confesarse, que reza, que ama a Dios, no ha cometido ningún pecado contra el Espíritu Santo. Estamos hablando de otra actitud de alma. Sí. Por Padre, favor. y otra cosa que también se me viene a la cabeza ahorita un par de casos de personas que todo les sale mal en la vida, ¿no? Entonces, que el marido las abandonó, que se fue con otra, que no sé cuánto. Y es una persona que es buena y que reza, que sufre, que acepta y las cosas no mejoran y la persona va y se confiesa y reza, comulga y está bien en su vida espiritual, pero no consigue salir de esa especie de bache que entró, de esa tristeza y llegan incluso a desesperarse. Ahora, ¿qué consejo se le puede dar a esa persona? Porque la persona, digamos, yo podría decir, porque yo conozco a estas personas que les estoy comentando, que son creyentes, son buenas, quieren salir adelante, pero no consiguen, como que se sienten aplastadas por esa situación que les tocó vivir, que Dios permite que pasen, porque si... Pongamos el mismo caso, pero visto desde otro punto. Conozco personas que han pasado por todo tipo de calamidades, es que todo tipo de dramas. Tú dices, es decir, alguna más te va a pasar, porque es que no ha habido una positiva. ¿sí? Santo Job directamente. Sí, pero de una detrás de otra. Y nunca han dejado de amar a Dios. Y tú dices, bueno, ¿qué pasa con esas personas? Tienen una actitud en la cual dicen, bueno, si Dios me lo dio, Dios me lo quitó, tengo una actitud, han pasado problemas, pero yo nunca voy a dejar de amar a Dios. Sí. Entonces hay que tener un poco el ejemplo de lo contrario.
Es decir, yo puedo pasar por dificultades y puedo pensar, no, entonces me he portado mal, he sido malo. No se trata de eso. Es que de repente Dios te está dando algún tipo de dificultad, de problema en tu vida para purificarte, Claro. para ayudarte. Y hay que tomarlo con mucho cariño, abrazar la cruz, seguir adelante. Claro. Conozco gente, además en Lourdes, me tocó una señora que era impactante. Tengo la fotografía por ahí dando vueltas. Era impactante porque era una señora que no sé qué enfermedad tenía, pero era una cabeza. Prácticamente el cuerpo no se le veía, estaba en una camilla y daba mucho, y era impactante porque tú veías la sabanita que cubría el cuerpo, que era, yo no sé, que tenía unas manitas tal, pero una persona adulta, pero lo que se le veía era la cabeza, lo único que, el resto era como si no tuviera cuerpo. Sí, consumida completamente por el saber qué enfermedad. ¿Qué cosa? Un entusiasmo, una alegría. Nos animó a todos, estábamos todos al lado de la camilla y nos empezamos a hablar y se montó una conversa y veníamos todos y empezamos a charlar. Nos quedamos todos helados de decir, Claro, claro. lo normal sería una Sí. revolta contra Dios, un odio. Una depresión, una cosa Total. así. Claro, no estamos hablando aquí de salud mental ni nada, porque es otro tema también. Sí. Pero quizá poner nuestro corazón y nuestra mente en las cosas celestiales y en la vida eterna, ¿no? Que por más que pasemos las peores cosas en esta tierra, nuestro premio en el cielo es demasiadamente grande, ¿no? Que es el propio nuestro Y Señor ser Jesucristo. fiel a Dios en todas las dificultades, en las alegrías, en las tristezas, tiene que ser algo fundamental. Entonces aprendamos esas personas. A mí, no te lo digo, esa persona a mí, a todos nos dio ejemplo, inclusive personas que estaban enfermas. Había una señora que estaba de camillas, es que me tocó ir de camillero hace años. Y había una señora que estaba de silla de ruedas porque tenía un problema de ciática y tal. Viendo a una persona así, se levantó y dice, bueno, yo hago lo que sea necesario. Decía, ¿De qué me quejo yo? Que lo mío no es nada. Y además esa señora, pero con un entusiasmo, mostrando las gracias de Lourdes, qué alegría que estéis aquí porque en Lourdes es un lugar muy especial. Nos animó a todos. Cuando es una persona que deberíamos todos animarlo a ella porque estaba no sé, en qué estado estaba, ¿no? Completamente. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, la actitud que tengamos y no entender que todas las dificultades que tengamos a lo largo de nuestra vida sea una especie de castigo de Dios y entonces de alejamiento de Dios. No, Dios nos hace para purificar. Claro. Hay personas que yo he visto inclusive que Dios les ha mandado muchas dificultades, muchos problemas de tener, no sé, una familia perfecta, con un trabajo, tan sé cuánto, y de repente toda una cadena de consecuencias drásticas, Dramas terribles, atrás de otro. pero dramas además fuertes de salud, de económicos, y la persona cuando pasan los años dicen, gracias a Dios que me mandó esto Dios, porque yo estaba perdida. Y con estas calamidades yo me acerqué mucho más a Dios. Exacto. Alguien puede decir, entonces esto significa que tal. No, no, no. No es un masoquismo, digamos. No. Y son designios de Dios que nosotros nunca entendemos ni nunca entenderemos. Pero siempre está en una actitud de decir, si Dios me lo dio, luchemos, avancemos. Siempre es una actitud positiva de amor a Dios en cualquier calamidad que pueda tener. Claro, amar la voluntad de Dios, por más que no la entendamos. No se entiende la voluntad de Dios. Y Dios no es que, como se dice, escribe torcido, no sé, escribe recto, solo que nosotros no somos capaces de entender esos renglones que están aparentemente para nosotros torcidos, sino que están rectos. Vale. Perfecto, padre. Yo creo que... Sí, quedó claro, y sobre todo para las personas y todo, cuidado confundir. A mí me preocupa mucho porque hay muchas personas que se confunden y me llegan y dicen, padre, he cometido un pecado. Se acabó. Estoy muerto en vida. Solo que además te dicen en el confesionario, entonces perdóname y tal. Y entonces tranquilo, no te preocupes que ya de antemano no estás condenado porque solo hacer la actitud de arrodillarte ya has abierto las puertas del cielo. Así de la que... misericordia de Dios, exactamente. Bueno, padre, muchísimas gracias. Quizá hoy un programa un poco más corto, pero con mucha sustancia, diría yo, porque es un tema... Todo es muy importante y creo que está muy unido, creo que todos nos damos cuenta, hemos hablado varios sobre la confesión. Exactamente. El amor a la confesión, el amor al perdón, la actitud constante, el confesarnos con frecuencia, creo que eso lo hemos hablado hasta Incluso podríamos decir que una persona que sistemáticamente, consciente y voluntariamente dice, yo no me quiero confesar, bueno, está pecando del Espíritu Santo también. Sí. Y no está queriendo acudir a esa misericordia de Dios. Alguien, cuidado que también hay gente que lo deturpa, entonces dice, no, es que yo tengo un familiar que no se confiesa, pero va a misa pero no se confiesa. Puede haber muchas circunstancias. Sí. Estamos aquí... Consciente y voluntario es cuando la persona está haciendo, recordemos, para cometer un pecado tiene que ser pleno conocimiento y pleno consentimiento. Es porque la persona, de manera consciente y voluntaria, no quiero saber nada de Dios. Exacto. Y no quiero la misericordia de Dios. Otra persona puede tener vergüenza del confesor o puede tener problemas que de repente su cultura o su formación, hay gente muy burda que piensa que se tiene que confesar una vez en la vida y le enseñaron a eso desde pequeñito, se le quedó con eso y no salen. Y no lo hacen por maldad, sino ellos van a misa, pero ellos le enseñaron que una vez en la vida hay que confesarse. Yo he oído eso, ¿eh? Y tú dices, pero no, hombre, no, hay que corregirles, ¿no? Pero no sé, alguien se lo dijo, se les quedó clavado y se acabó con eso. Vale. Entonces... Sí. Equilibrio entre esas cosas. Sí. No, y luego preguntar a un sacerdote, preguntar al padre que tenga para que les ayude en esa materia. Yo me refería más a una persona que sí tiene una cierta formación, que es consciente y voluntaria, no sé cuánto, pero la persona que en el fondo es un acto de orgullo, no querer humillarse delante de Dios, pedir perdón, reconocer sus faltas. Entonces, claro,
es tan fácil restaurar esa amistad con Dios. O sea, es tan maravilloso ese don que tenemos nosotros los católicos, solo los católicos, que es tener la certeza de que somos perdonados por Dios con la confesión por medio del ministro. No es una especie de cosa etérea que yo me arrodillo y le digo a Dios mis pecados mentalmente. Y, ¿será que Dios me perdonó? No sé. Vete a saber. Va a saber usted el día en que se muera, se va a dar cuenta si lo perdonó o no. Pero si Dios dejó una cosa instituida y que nosotros los católicos tenemos la ventaja al alcance de nuestras manos, en algunos lugares no tan fácil, en otros sí, pero nunca perder la oportunidad de confesarse, sobre todo cuando usted está en pecado mortal. Ya. Corra y confiésese. No, es que va a pensar el sacerdote. Piense lo que quiera, lo que importa es lo que piense Dios. Claro, además, para eso estamos los sacerdotes, justamente para eso. Estamos pensando, tanta gente que piensa, no, es que el sacerdote se va a escandalizar de mis pecados. Pero ¿para qué estamos los sacerdotes? No, lo que habrán escuchado ustedes en la vida ya al Padre. Vale, pero justamente estamos para eso. Claro. Seamos honestos, ¿qué va a escuchar un sacerdote? ¿Va a escuchar cosas bonitas, cuentos de hadas, ¿entiendes? ¿O va a escuchar pecados? Si en la confesión estamos para escuchar pecados, entonces no se preocupe, que además estamos aquí como meros funcionarios. Lo que tenemos que hacer es transmitir la gracia divina y quien confiesa es Dios. Exactamente. Entonces, vamos, lo antes posible. Así que bueno, Padre, queda la invitación hecha. No tener miedo a Dios nunca, nunca. Temor de ofenderlo, sí, pero miedo de pedirle perdón nunca. Porque justamente ya lo ha dicho él en revelaciones del Sagrado Corazón de Jesús, que lo que más le duele a él es que la persona no es tanto el pecado, sino que la gente no procure su perdón, no procure su misericordia. Entonces... Y luego esta fianza en el pecado, eso es lo que... De verdad, vamos, tenemos tiempo, estamos vivos, hay tiempo todavía para cambiar, para mejorar y para salvarnos. Padre, muchísimas gracias. Esa sería. Una bendición. Claro que sí. Y nos vamos. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Salve María. Salve María. Y si le gustó el video, no se olvide de inscribirse en el canal, dejar su like y activar las notificaciones en la campanita para no perderse ningún video del canal. Comente y comparta con sus amigos y familiares.